que están, imagínense que estamos de manera presencial, que estamos en un salón y que siempre hay un tiempo de trasladarse el docente de un salón a otro mientras que se interrumpe una clase, se termina una y se empieza la otra. Y que muchas veces, a veces uno, el estudiante, ya cuando se va a acabar la clase, te hace una pregunta y uno termina de dar la idea y finaliza la clase y después va al otro curso. Entonces, igual quiero que tengan presente que así como cuando estábamos en clases presenciales, pues ustedes se paraban un momentico, 5 minutos entre clase y clase para salir de una clase de un profesor con otro, pues también lo tengan en cuenta acá porque yo estoy finalizando la clase del 1 para poder ingresar con ustedes y siempre pues entonces me paro, me tomo un poco de agua porque estar hablando tanto tiempo pues siempre es malo para las cuerdas vocales y siempre me gusta pues tomarme un vaso de agua entre clase y clase para empezar la otra. Entonces no se desesperen, la mayoría de los estudiantes de acá ingresan directamente porque faltan algunos correos que no sé por qué no los tomó, la mayoría ingresa, pero no se desesperen al momento de ingresar, siempre hay unos minuticos de espera y yo siempre estoy pendiente de los estudiantes que están ingresando, por lo menos ahorita acabo de darle la entrada a William, entonces todo estudiante que va entrando yo le voy dando ingreso independientemente a la hora que va entrando. Entonces, que tengan en cuenta eso para que de pronto, que siempre 1:05 que ya va a la clase, no, va a haber un tiempo entre la una y la otra y mientras que cierro una cosa y les abro a ustedes pues lo que les toca, lo que les corresponde a su curso, entonces siempre hay un tiempito de volver a organizar las cositas y empezar. En plataforma, ya ustedes debieron haberlo visto. Está el proyecto, están los grupos que me dijeron, algunos se mantuvieron iguales a los iniciales, algunos tuvieron cambios y hay un listado de estudiantes abajo que no me ingresaron grupos. Solamente hay 2 estudiantes que me escribieron después y eso los voy a agregar esta misma tarde. Ya yo sé que están en parejita y les voy a asignar el que hace falta. El resto de estudiantes no sé si es que se van a retirar o se retiraron, no sé, no se han reportado y pues no tienen asignación, no sé si es que ya están retirados y no van a hacer el proyecto o como dicen algunos jóvenes acá que no tienen grupo. Entonces, en plataforma ya están unos estudiantes, entonces yo no sé si esos que quedaron me escriben, los que faltan sin grupo me escriben ahora que termine la clase y de pronto se puedan colocar de acuerdo porque yo no voy a conformar los grupos. Recuerden que los grupos los conforman ustedes porque de pronto uno vive en un municipio diferente al otro y le va a quedar difícil la información. Entonces no puedo obligarlos a que trabajen con X o Y compañero. Ustedes son los que deberían mirar y pues saber si lo pueden hacer en grupo o no. En su defecto, si no consiguen un compañero, pues pueden hacerlo solo. Pero en este grupo hay como 5 o 6 estudiantes que todavía no han realizado asignación de grupo. Entonces, esos que quedaron solos, si me pueden escribir al finalizar la clase, a ver qué hacemos en ese caso y cómo es la asignación que van a tener. Ya. Del resto, ya todos permanecen en plataforma. El proyecto se va a hacer en 2 entregas. Una que es la que corresponde a la línea de 0, que es para dentro de 15 días, y uno que corresponde ya al proyecto como tal, ya final, el informe final, con video y todo, y ese ya correspondería para el 27 de agosto, que son 3-4 días antes de que finalice el semestre académico. Entonces, como ustedes tienen la opción de desmontar todos el trabajo, solamente uno de los 2 estudiantes va a montar en plataforma el trabajo. Ya no van a hacer doble entrega, sino si yo sé que María está con Juan, entonces o lo entrega María o lo entrega Juan, ya para que sea una sola entrega. Entonces sería solamente, aparecerían, si son 20 grupos, 20 entregas. No van a aparecer todas 40 porque van a sobresaturar la plataforma con una información porque ya estaría doble porque ya un estudiante la subió.
Eso sería con respecto al proyecto como tal. Los supletorios que me estaban preguntando ahorita, ellos quedan para una semana después de este parcial que viene, porque la semana que viene, como habíamos quedado en la clase anterior, que volvimos a marcar las fechas, se corresponderían a fecha de parcial. Entonces no se puede hacer parcial y supletorio a la vez, porque si el que está haciendo supletorio le toca parcial, entonces tocaría hacer supletorio del segundo, y eso no, ya no está. Entonces, el supletorio, las aprobaciones de supletorio no van a llevar excusas de que porque ese día estaban haciendo el supletorio anterior. Los estudiantes que no hagan parcial el próximo miércoles deben nuevamente, porque algunos todavía desconocen el proceso, ya estamos en sexto semestre, y recuerden que los supletorios los aprueba jefatura, no los aprueba el docente. ¿Qué es lo que les dice la jefa? Que una vez aprobado el supletorio, ustedes tienen que ponerse de acuerdo con su docente para ver en qué fecha lo hace, ¿ya? Y deben presentar el volante de pago del respectivo supletorio, es decir, me tienen que hacer llegar el volante de que ya pagaron el supletorio. Entonces, los estudiantes que están pendientes del supletorio, la mayoría me habían enviado, quedó 1 o 2 pendientes para enviar, entonces esos me deben enviar esta semana el volante de supletorio y deben ya haber estado autorizados por jefe de departamento. Si no hay una autorización, el estudiante no tiene derecho a hacer supletorio. Es decir, a mí me llega un correo donde la jefe de departamento me autoriza a hacer ese supletorio. Entonces ya ese es un proceso administrativo. Y recuerden que eso tiene un tiempo, no es que van a dejar pasar 2 semanas y después es que van a pedir el supletorio. El supletorio creo que son 5 días. Es decir, la fecha que estén en su manual, la fecha que es, esa es la que ustedes tienen para pedir el supletorio y por lo menos que lo hayan pedido, porque ya el trámite que allá les conteste, pues ya es diferente, pero por lo menos haberlo solicitado dentro del tiempo que estipula el manual que ustedes tengan como estudiantes para dentro de sus deberes y derechos. Entonces, estudiantes que se me olvidó pedir el supletorio y se les pasa la fecha, pues ya no podrían hacerlo. Entonces ya saben que esas notas pues ya se rellenarían con una nota desfavorable y esa no es la idea, ¿ya? Entonces, los que se les presente cualquier dificultad, cualquier inconveniente, entonces ya saben que no es escribirme a mi seño cuándo es el supletorio, no. Primero yo tengo que saber cuántos estudiantes son, porque no voy a hacerle supletorio a cada estudiante que va llegando, ¿no? Ya yo tengo una fecha, yo dejo pasar los días correspondientes y en esa fecha los supletorios que no me llegaron, ya yo sé que es que el estudiante no lo va a realizar. Entonces, si me llegaron 4, ya están aprobados, simplemente ya sería que me entreguen el volante y ponerme de acuerdo para la fecha, así como estoy haciendo con los supletorios que quedaron pendientes por el paro que se realizó. Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de iniciar? O daríamos pues continuidad de la clase anterior, porque la temática que vamos a trabajar es continuidad de la clase anterior. Entonces, ustedes me dirán si tienen alguna pregunta inicial o si arrancamos ya de una con el ejercicio que estábamos realizando de Peralte. Señor, una pregunta. Dígame. Usted va a explicar hoy sobre el proyecto final. O sea, ¿qué temas entran en el parcial? ¿Solo curva espiralizada o hasta Peralte? Recuerden que ya los temas están dados. Desde la primera, los temas no han cambiado porque son los mismos. Son 3 parciales. El primer parcial llegaba hasta curva compuesta, el segundo parcial llega hasta entre tangencias y el último parcial cubre todo lo que es la parte de diseño vertical, que tiene que ver con toda la distancia de visibilidad, tiene que ver con curvas verticales, con el diseño de las longitudes, tiene que ver con las carteras de chaflanes, con áreas, volúmenes, movimientos de tierra. Entonces ya la temática como tal está definida. Está definida, ustedes saben que las semanas acá están contadas y la temática llega hasta lo que avancemos en el día de hoy. Es decir, lo que llevamos, que es espiralizada,
terminamos ahora un momento peralte y continuamos con el complemento. Dígame, Karen. Karen iba a decir algo. Karen Melendres. Perdón, señor, se me activó el micrófono. Ya, pensé que iba a hacer alguna pregunta. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, Beltrán, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste? Que le respondía. Señor, que si usted va a aplicar hoy sobre el proyecto final. Hoy no, porque ya hoy tenemos el tiempo contado, pero podría decirte de manera general, ahí lo que ustedes van a poner en práctica como tal, hay una hoja de indicaciones, ya. En la hoja de indicaciones está el punto por punto, se los puse punto por punto para que sepan, el proyecto final abarca la temática abordada en el semestre. Ustedes por lo menos ya con hoy terminamos todo lo que es diseño horizontal. Ustedes pueden ya ir avanzando en diseño horizontal, pueden ir avanzando en línea de ceros y si les tocó maqueta de diseño horizontal, pues también pueden ir haciéndolo. Hasta los que no han visto diseño vertical podrían trabajar, pero es bueno pues esperar ciertos conceptos. Entonces, lean las indicaciones y si tienen alguna pregunta sobre que no entienden de lo que está ahí, con mucho gusto en la clase siguiente podríamos mirarlo o cualquier duda me escriben al grupo. Pero lo primero que tienen que hacer es leer el proyecto y mirar qué no entienden, decir, señor, aquí me está pidiendo tal cosa, entonces no entendí qué es lo que tengo. No, por ejemplo, en línea de cero, yo les doy su plano, les doy su punto A, su punto B, y les digo que me tracen, es decir, no hay otra cosa sino trazar la línea de ceros que va desde el punto A hasta el punto B. Entonces, yo los invito a que lean primero, ya. Lo que lean, las dudas que tengan, yo se las puedo aclarar con mucho gusto. Bueno, tengo una pregunta. Señor, eso de la línea. Lo de la línea de ceros hay que entregársela de hoy en 15 días. Hoy en 15 días, sí. Sí, porque ya ese tema ya fue visto, ya ese tema es viejo, entonces es simplemente que ustedes lo trabajen. El otro, como ya es acumulado, lo pueden ir haciendo por partes, pero para no estar haciendo entregas continuas, porque vamos a estar en parciales, vamos a estar con muchas cosas, entonces vamos a hacer ya una sola entrega. Ustedes pueden ir trabajando ya lo que se ha visto hasta diseño horizontal, que es lo que se termina hoy, y pueden ir armando su parte del proyecto y van complementando. No dejen todo para última hora porque lógicamente se les va a coger todo el tiempo y después al final van a estar haciendo todo. Entonces, la idea es que lo que es línea de cero, que ya es un tema que ya fue hasta del parcial pasado, entonces esa línea de cero ya la pueden trabajar y la entregamos. Y lo que es diseño horizontal y diseño vertical, ya sí lo entregamos como proyecto final en una sola entrega, todo. Profe, Señor, muchas gracias. Listo, Isaías. con respecto a lo de línea de cero, ¿se puede trabajar en AutoCAD eso? O usted la puede trabajar como quiera. Si usted la quiere trabajar en AutoCAD, lo puede hacer en AutoCAD. Si lo quiere trabajar, imprimir el plano y trabajarlo con compás, también lo puede hacer. Ya ahí decide usted cómo es la forma que usted quiera trabajar. ¿Ya? No, señor, gracias. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, continuamos con el ejercicio que nos había quedado a la clase pasada. ¿Qué estamos haciendo entre la clase pasada y esta? Estamos haciendo un complemento al diseño horizontal. ¿Por qué? Porque ya con lo que vimos en el primer parcial y la primera parte de lo que abarcamos en esta temática del segundo parcial, hicimos lo que eran los diseños de las curvas como tal, es decir, lo que eran los elementos, las deflexiones y toda esa parte. Señor, Ahora, para que el compañero grabe la clase, señor. ¿cómo? Para que el compañero no se lo pide grabar la clase. Confírmame, por favor, David. Vamos a ver si David está. Sí está grabando. Bueno, listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer nosotros ahora que esos diseños, ya sea curva circular, curva compuesta o curva espiralizada. Mira, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le hice una preguntita por el chat. De todas maneras, quisiéramos
varios queremos que de pronto nos aclares puntualmente qué temas entrarán. Nosotros sabemos que usted nos dio esa información al comienzo, pero por el paro sé que muchos estamos confusos en qué entra y qué no entra. Entonces, de Ajá. pronto para no estudiar algunos y después otros queden por fuera o estudiar lo que no debemos estudiar y demás. Sí, claro, no, yo les entiendo. No, es más, ahorita mismo hace un momento se lo recordé. Entra lo que es curva espiralizada, es decir, como curva, como tal tema nuevo, entra curva espiralizada. Y los complementos que son peralte, entre tangencia y sobreancho, ¿ya? Porque todo eso es diseño horizontal. Peralte, entre tangencia y sobreancho. Donde la temática más fuerte, que es la que estamos viendo, es peralte, porque realmente la que más aborda ahí o que ustedes demoran un poquito más estudiando es peralte. Las demás son más teóricas y no tiene tanto complique con lo que de pronto podrían tener en peralte. Entonces les recuerdo, espiralizada, lo que es peralte, entre tangencia y sobreancho. Pero tengan en cuenta algo. Esas son las temáticas pues, que vimos a partir de finalizado el primer parcial. Pero recuerden que la temática de peralte aplica para cualquier curva. Eso significa que ustedes, aunque ya pasaron el primer parcial, que era curva circular y curva compuesta, ustedes pueden diseñar un peralte para curva circular. Es más, el diseño que estamos haciendo aquí es para una curva circular, pero lo pueden hacer para una curva espiralizada, lo pueden decir, porque es el mismo procedimiento, solo que aplica para curvas diferentes. Entonces, la idea acá es reforzar, y recuerden que las espiralizadas también tienen en la parte central algunas, las que son espiral, círculo, espiral, tienen curva circular. Entonces, en realidad, como tal, ustedes deben manejar las tres tipos de curvas, porque para ser espiralizada tú necesitas conocer o tienes que ya saber con anterioridad cómo hacer una curva circular, porque las mismas fórmulas de curva circular, los elementos, las deflexiones, esas aplican también para curvas espiralizadas, porque la curva espiralizada es una modificación a la curva circular. Entonces no descarta que tú no sepas hacer curva circular, sino que esa curva circular tú la modificas y obtienes una curva espiralizada. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, Marshall, claro. Bueno, entonces les decía, la vez pasada teníamos una curva derecha, carretera secundaria, y le hallamos varios elementos. Vamos a recordar qué fue lo que hicimos. Y aquí está el resumen, pero ya eso ustedes lo tienen en las diapositivas. Como les digo, fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Hallamos el M máximo, el M mínimo, hallamos el LT. Recuerden que lo aproximamos al entero más próximo al rango inferior, que era 48.67, y nos dio 50 metros, y con ese 50 metros de LT de diseño recalculamos el M, ¿cierto? Y además de eso hallamos lo que era el valor de N o la longitud de aplanamiento con cualquiera de las dos fórmulas que ustedes están viendo ahí, y que el N nos había dado 12.5. Por lo tanto, si sumamos la medida de 50 metros de L sub T y 12.5 de N, nos había dado que el valor de LT es igual a 62.5. Eso lo hicimos la clase pasada. Además de eso, nos habían dado una abscisa, y con esa hallamos el resto de abscisas que teníamos. En este caso, por ser circular, solamente hallamos la del PC, teniendo LC y PT. Nos habían pedido que hiciéramos la transición de peralte por fuera de la curva. Hiciéramos la transición de peralte por fuera de la curva. Entonces, cuando es por fuera, ya sabemos que toda la curva circular, es decir, toda esta zona que está aquí, va a quedar ¿con qué? Con peralte máximo. Peralte máximo. ¿Por qué? Porque está el desarrollo, la transición se hace por fuera. Apenas llego yo a este punto que es el PC, yo tengo esta zona de peralte máximo. Esto si lo veo en el diagrama. Si lo veo en el diseño geométrico, veo que aquí está el PC
que aquí está el PT y que aquí afuera está la transición y aquí afuera está la transición y que todo esto que está aquí es peralte máximo igual al que está acá. También se dijo que se podía hacer con una parte dentro de la curva y con una parte por fuera. ¿Manejando qué? El valor de LT. El de N siempre va por fuera. Ese valor no se modifica. Pero yo puedo coger una parte de LT y introducirlo a la curva de tal manera de que yo pueda disponer mejor de los espacios en el caso de aquellas vías que no se disponen de esos espacios libres para que la curva anterior, supongamos que está bien aquí, para que la curva anterior, si termina aquí, haya un espacio entre curva y curva de tal manera que no se traslapen, que es lo que vamos a conocer más adelante como entre tangencias. Yo necesito que el conductor se recupere para salir de esta curva y entrar a esta. ¿Ya? Y así voy a necesitar después para salir de esta y entrar a la que venga, ya sea en el mismo sentido o sea en sentido diferente. También buscamos sumando y restando las abscisas de PC y PT con respecto al LT y al N y encontramos todos los puntos de cambio de peralte. Todos los puntos de cambio de peralte los hicimos nosotros con estas características. Entonces, esta tablita la construimos y ya teníamos en qué abscisa estaba A, en qué abscisa estaba B, en qué abscisa estaba C, D, E, F, G y H. ¿Cierto? Las teníamos todas. Y aquí vemos lo que les había comentado, que el LT total o la longitud de transición total va a ser la que va desde el punto A hasta el punto D o desde el punto E hasta el punto H. Esto va a ser LT y LT, que no es otra cosa que la suma de L sub T más N. Y acá también tengo L sub T y tengo N. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a encontrar, así como cuando diseñábamos las curvas, que cogíamos y hallábamos las deflexiones para cada abscisa redonda, acá también vamos a tener entonces el peralte para cada abscisa redonda. Entonces, si yo me voy a los puntos de cambio, me doy cuenta, por ejemplo, que entre el punto A y el punto B tengo 307,07 y 319,57. ¿Ya? Esas dos abscisas son fraccionarias, por lo tanto, en la mitad de ellas van a quedar las abscisas redondas. Entre A y B, como tenemos cuerdas de 10, la única abscisa redonda que quedaría aquí sería ¿de cuánto? De 3, 10. Esa sería la única abscisa redonda que me quedaría. Es decir, que yo tengo que buscar, si yo lo busco en la gráfica, lo voy a poner con verde, en la gráfica, entre A y B, aquí en algún puntico, aquí en ese puntico, lo pongo bastante grueso para que lo vean, en esa rayita vertical que yo estoy haciendo ahí, en esa raya corresponde a la abscisa 310. Entonces, si yo acerco esto, yo tengo en cuenta que aquí como esta línea que está aquí, la que estoy señalando, me va indicando a mí el peralte en este punto donde yo tracé la línea, yo voy a encontrar entonces un peralte dado. Aquí. Ahí hay un peralte dado. En ese punto, la abscisa 310, cada borde va a tener un peralte dado. En este caso, aquí estaría este que está aquí, sería el del borde externo, y este que está acá abajo sería el del borde interno. Dígame. El que se eleva. El borde externo es el que queda más elevado, por eso se llama externo, porque es el que queda como más arriba.
El borde interno es el que va hacia la parte. Recuerda que las curvas tienen, la curvatura te hace ver como si tuvieras un medio círculo, por decirlo así, y hay una parte que queda hacia el interior y hay una parte que se eleva. ¿Alguna vez en tu vida tú has pasado por una carretera y te has dado cuenta que hay un borde que queda arriba, y hay un borde que queda en la parte de abajo? Entonces, ese borde que queda en la parte de abajo, que es como interno a la curva, queda por dentro de la curva, por eso se le llama interno. El borde que queda ya hacia las afueras de la curva, que es el límite en la parte superior, porque ya después de eso ya no vendría carretera, ese que queda allá arriba es el borde externo. Siempre el que se eleva es el borde externo y el que queda como más enterrado, más profundo, es el borde interno. No, tienes que mirar. Si abre hacia la izquierda, el borde externo queda a la derecha. Ya pinta la curva y es como te ponte como si tú fueras a caminar. Si tú vas a caminar y tú sabes que el externo es el que queda afuera, siguiendo la curvatura de esa curva, siempre el que queda más alejado, el que no está por dentro, siempre el interno va a ser a la izquierda. Pero ten en cuenta que es izquierdo. Aquí no se le llama izquierdo o derecha porque el borde va a cambiar. Ese izquierdo que tú tienes se va a convertir en externo si cambias la curva. Entonces, por eso uno habla de externo e interno, no habla de borde izquierdo y derecho, porque tanto el borde derecho como el borde izquierdo pueden ser tanto externo como interno, dependiendo hacia dónde gire. Ya por eso acá no se le llama borde interno y borde izquierdo y borde derecho, porque ambos pueden estar arriba y ambos pueden estar abajo, dependiendo hacia dónde gire. Bueno, entonces mira que aquí necesitamos el 310. El 310 estaría acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar este triangulito con estas abscisas, que es la 307 y la 319. Ese mismo triángulo es el que está aquí. Aquí tengo el punto A, tengo el punto A, tengo el punto B y aquí tengo las respectivas abscisas. Tengo las respectivas abscisas. ¿Qué necesito yo? Buscar el peralte para la abscisa, ¿cuál? La 310. Entonces miren los colores que tiene la gráfica. Los colores tienen un triángulo que es el más grande, que es el que da la línea perimetral, y tiene un triángulo que yo lo he sombreado en naranja, que es el que da solamente desde la abscisa 310 hacia acá hasta la abscisa 319. Entonces podemos tener ahí dos triángulos semejantes, el triángulo más grande y el triángulo naranja. Por la ley de semejanza normal entre dos triángulos, matemática normal de bachillerato, ustedes saben que ustedes pueden hacer una relación de semejanza entre dos triángulos, especialmente porque estos triángulos son rectángulos y tienen las mismas características y que van ampliándose, aumentándose o disminuyéndose de acuerdo a la posición en la que se encuentre la línea que yo estoy trabajando. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando esta línea. ¿Qué relación puedo decir yo? Yo conozco cuál es la distancia que hay entre A y B. ¿Cuál es esa distancia? El valor de n. Por eso esta distancia la tengo aquí puesta. ¿Ya? Este es el triángulo grande. También conozco cuál es la altura de este triángulo grande. ¿Por qué? Porque es igual al bombeo. Y el bombeo es del 2%. Por eso tengo este 2 aquí. Ahora, si yo lo quiero relacionar con el triángulo naranja, yo lo que tendría que buscar es la distancia entre este punto y este punto. ¿Cómo lo hago? Restando las abscisas porque ahí las tengo. Si yo a 319.57 le resto 10, me quedan estos 9.57 que tengo aquí. ¿Ya? Y como aquí no conozco el peralte, porque precisamente esa es la pregunta que me están haciendo, que yo debo buscar el peralte en las abscisas redondas, entonces aquí yo coloco una X. ¿Ya? Despejando X, háganlo en sus calculadoras. Ustedes tienen que obtener allá que X para 310 es 1,531.
Me confirman, por favor, que lo hayan hecho allá y que les haya dado ese valor. Sí, señor, me dio. Listo, entonces, miren que solamente lo que hice fue relacionar los dos triángulos. Ahora, si ya yo tengo la 310, ¿cuál sería la abscisa redonda que sigue? La 320, pero la 320 está ya por fuera de este triángulo. Ahora, esta relación que yo hago aquí me da un valor, que en este caso yo lo tengo positivo porque aquí lo tengo positivo por los valores que estoy dando. Yo apenas estoy tomando distancia entre cada uno. Pero recuerden que el bombeo es negativo y que el 0 es esta línea de aquí. Aquí estamos en 0. Cuando yo voy con n, yo lo que busco es pasar de menos 2 a 0. Recuerden que aquí esto es, el punto B es 0. Entonces, todos los peraltes que ustedes hallen entre menos 2 y 0 son negativos. ¿Por qué? Porque este peralte todavía no ha superado a 0. Ustedes saben que si ustedes están en una recta numérica para poder pasar de negativo a 0, ustedes en algún momento deben cruzar el 0. Para poder cruzarlo son las abscisas que están por encima de la abscisa del punto B, es decir, por encima de 320, de 319, es decir, ya la 320 estaría de manera positiva. Si yo quisiera buscar la 315, yo la busco aquí de manera vertical, lo único que cambio es esta distancia que está aquí y hallo el valor del peralte. El valor que me dé también va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estoy todavía en esta zona en donde los peraltes son negativos. Entonces, cualquier abscisa que me quede ahí, yo la puedo buscar. Como estamos buscando cada 10, en este caso, este triángulo solo lo utilizamos para hacer la 310, porque ya de ahí para adelante vamos a aprovechar el otro triángulo que tenemos en la figura, se lo voy a retrocederme, que es el triángulo azul. Ese triángulo azul, ¿de dónde a dónde va? Va a ir desde 0, que es aquí, en este punto, hasta el punto PC, donde tengo peralte máximo. Ahí tengo peralte máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre B y D van a haber varias abscisas. Ustedes también, si quieren, pueden hacerlo con este triángulo pequeñito, pero pueden hacerlo con el completo. Ya saben que esto aquí, ¿cuánto vale? Vale 2% porque estamos a una distancia igual a n. ¿Cuánto vale esta altura? Esta altura vale 8% porque aquí estamos con peralte máximo. Entonces vamos a ver qué abscisas quedan entre B, que es esta, y D, que es el punto PC. Está desde la 319 a la 369, es decir, que entre B y C me quedan dos abscisas, la 320 y la 330. La 320 y la 330. Y acá, entre C y D me queda la 340, la 350 y la 360. Acá también me quedan 3. Aquí me quedan 2 y acá me quedan 2 más. Aquí quedaría entonces la 320, la 330, la 35, acá quedaría la 340, 350 y 360. Aquí me falta una línea. 340, 350, 360. Colocándolas aproximadamente porque no estoy tomando la medida, sino solamente indicando que por ahí en un punto va a estar la abscisa 340, 350 y 360. Entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a ir indicando y ustedes lo van a hacer allá y me van a dar el resultado. Vamos a escoger entre B y C, vamos a escoger la abscisa 330. Y entre C y D, vamos a escoger la abscisa entre C y D, la 340, por ejemplo. Pude haber escogido la 350 o la 360. Entonces, ¿cuáles son las abscisas? Las voy a colocar en este color. Las abscisas son la 330, que es esta,
y la 350, que es este. Listo. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Voy a hacer un procedimiento muy similar a este que hicimos acá? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ya el triángulo, pues ya no será este con estas medidas, sino que vamos a tener un triángulo como el triángulo azul. Ahí es donde nosotros vamos a tener entonces la diferencia. Entonces, así como hacíamos con el triángulo rojo, ¿qué hacíamos? ¿Cuánto mide este triángulo rojo de base? Si vamos a nuestro diagrama, ya sabemos que esa base de este triángulo vale L sub T. ¿Cuánto vale L sub T en nuestro ejercicio? Vale 50. Y lo vamos a relacionar con la altura del triángulo. ¿Cuánto vale este triángulo aquí en altura? Vale el peralte máximo, que en este caso es 8%. Lo relaciono con este triangulito pequeñito, que sería este que se me forma aquí, ¿cierto? Y ese triángulo, ¿cuál es la base? Tengo que restar entonces la distancia que hay entre el punto B y el 330. Vamos a restar entonces 330 menos 319.57. ¿Cuánto les da? 10.43. 10.43. Entonces, esa es la distancia que tiene la base de ese triángulo pequeño. Ahora, ¿cuál es la altura? No la conocemos porque esa es la que estamos buscando. ¿Qué hacemos? Despejemos. Entonces, ustedes despejen el X y me van a decir cuánto les daría con estos valores el valor de peralte en la abscisa 330. ¿Cuánto les daría? Multipliquen eso que tienen ahí y me dicen el valor. 1.68. 1.68. Eso da 1.6688, ya que lo podríamos aproximar en 1.67. ¿Cierto? Esto es porcentaje, ¿ya? Y sería el peralte de la abscisa 330 que estaría ubicada aquí en esta parte. Ahora, ¿será positivo o será negativo? ¿Quién me dice? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque miren que ya pasamos el 0. El 0 estaba aquí. Todo lo que esté por encima, todo este triángulo azul va a tener peraltes positivos. Todo el triángulo rojo va a tener peraltes negativos porque está por debajo del 0. El azul está por encima del 0. Recuerden que cuando vimos la clase pasada, lo primero que vimos fue una nomenclatura de signos y nos decía que todo que esté por debajo de la horizontal va a ser negativo y todo lo que esté por encima de la horizontal va a ser positivo. Entonces, este valor aquí de peralte para la abscisa 330 es más 1,67. Ahora, si yo les pregunto, ¿ese peralte es para el borde externo o para el borde interno? ¿Qué me pueden decir? Para el externo, sí. Para el externo. ¿Por qué? Porque miren que yo estoy trabajando con esta línea de acá arriba que es la que se eleva y el único borde que se eleva es el externo. Entonces, en el borde externo tengo 1.67. ¿Quién me dice cuál sería, viendo la gráfica, cuál sería el peralte en este punto? Que sería el borde interno. ¿Cuánto sería el peralte en el borde interno? El bombeo todavía ahí. El bombeo, perfecto, claro, porque miren que toda esta línea desde A hasta C, miren que la línea no los dice, ahí ese carril no sufre ningún cambio, no se gira, no se mueve, permanece con su bombeo normal. Es decir, que yo aquí en la abscisa 330, en el borde externo, este sería borde externo. Borde externo es ¿cuánto? Más 1,67. ¿Cuánto sería el borde interno? Sería 2%. ¿Positivo o negativo? Negativo, sí. Negativo. Negativo. Entonces, ahora vamos a ver una tabla. Ahora vamos a mirar una tabla que es la que nosotros tenemos que llenar, en donde escribimos, hay una casilla para peralte del borde externo y hay una casilla para peralte del borde interno.
Ahí cada uno va a ir acompañado de su signo y ahí vamos a corroborar lo que estamos viendo en los triángulos, que todos los que están en el triángulo rojo, este que está aquí, son peraltes negativos y todos los que están en el triángulo azul son peraltes positivos. Bueno, entonces ya hicimos en este triángulo, aquí vamos a hacer un ejemplo de entre C y D. Se escogió la 340. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el mismo triángulo azul yo lo voy a tomar de referencia, es decir, quedaría 50 sobre 8 porque no cambia, las medidas no cambian a pesar de que yo estoy cambiando la posición de la abscisa, pero el triángulo como tal es el mismo. Lo que sí va a cambiar es la distancia que hay desde 0 hasta este punto. ¿Cómo hallaría yo cuál hago esta distancia? ¿Cómo la hallo? ¿Quién me dice? ¿No sería restando la abscisa de C y D? No, porque yo no quiero ya yo sé cuál. La 340 menos la... Yo no estoy trabajando acá en Profe. D, yo estoy trabajando aquí donde está el anaranjadito que corresponde a 340. Recuerden que la D es 369, está por allá lejos. ¿Qué tendría yo que restar? A 340 le resto 319.57. La 340, porque yo aquí donde yo quiero saber cuánto vale el peralte, le voy a restar aquí la abscisa del punto donde está el peralte 0, que vendría siendo la abscisa de B. Entonces, 340 menos 319.57. 340, hagan ese resto y me dicen cuánto les da. 340 menos 20.43. 20,43. Listo. ¿Y cuál sería la altura de este triangulito que tengo yo aquí? No sabemos, porque precisamente esa es la que estamos buscando. Entonces miren que les coloqué a ambos lados las dos relaciones para que ustedes se den cuenta que no importa si van haciendo la 320, la 330, la 340, la 350, la 360, que es la última, lo único que van a cambiar, lo único que se modifica es esto que está aquí, que es la distancia o la ubicación del punto, que lógicamente cambia porque estamos hablando de abscisas diferentes. Cada una va a tener 10 metros más, porque si se dan cuenta aquí era 10.43, ¿cuánto tiene esta? 20.43, porque entre 3.30 y 3.40 hay 10 metros de diferencia. Entonces miren que ya por lógica podemos sacar ciertos valores porque ya sabemos que las abscisas están cada 10 metros. ¿Cuánto daría entonces el lequi aquí? Vamos a hacerlo. 6,47. 6,47. 6,47. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque miren que está por a mí me dio 3.27. A mí también. 3.27, señor. 3.27, ¿seguro? Sí. Señora. Ah, bueno, entonces yo fui la que yo les escuché 6.40. El borrador no. Vamos a borrar aquí. Listo. Entonces sería 3, igual yo los tengo hallados todos ahí. Ahora lo verificamos. Sí, profe. Es 3.27, profe. 3.27. Ah, 3.27. Listo, entonces quedaría 3.27. Así sería para la abscisa 3.40. Entonces miren que ustedes lo pueden hacer para cualquier. Si yo quiero hallarlo a los 45, a 3.45, simplemente entonces le sumo a 20.43 los 5 metros que yo estoy buscando y hallo entonces el peralte para ese lado. Acá miren que ya a partir de este punto que ya tenemos, ya aquí empieza a cambiar. Entonces este sería el borde externo positivo. ¿Cuál sería el peralte para el borde interno? Que sería acá. ¿Cuál sería el peralte? ¿Quién me dice? No sería el mismo, pero negativo, sí. El mismo, pero negativo, exactamente. A partir del punto C hasta el punto D, los peraltes en el borde externo y el borde interno son iguales. La única diferencia que van a tener es el signo, porque un borde va a estar arriba y un borde va a estar
abajo. Entonces aquí el peralte es igual en el borde externo 3.27 y en el borde interno a menos 3,27%. Estos dos mismos triángulos que yo saco del lado izquierdo, yo también los puedo sacar acá del lado derecho. Y aquí podemos tener el otro. Es decir, que lo mismo que yo aplico para la rama de entrada del peralte, es lo mismo que voy a aplicar para la rama de salida del peralte. Son los mismos triángulos, es decir, que tenemos que seguir relacionando, así como hicimos para la 330 y así como hicimos para la 340. Entonces, ahora sí vamos a mirar la tablita que les decía. Esta es la tablita que ustedes tienen que llenar. ¿Cómo se llena esa tablita? Inicialmente yo tengo aquí los puntos de cambio de peralte, el A, el B, el C, el D, que en este caso corresponde a PC. La segunda casilla son las abscisas, también las conocemos, porque conocemos de los puntos y conocemos los puntos intermedios. La tercera es la cota del eje, ya ahora hablamos de eso. Vamos a pasarla ahora en este momento y vamos a continuar con peralte. Y cuando vayamos a hacer la última parte, pues nos metemos todo de lleno con la cota. Entonces, inicialmente hemos hallado peralte. Entonces dijimos que en la 310 nos había dado 1,53 en el borde externo. Miren que aquí está acompañando el signo negativo. Y nos dio menos 2%. Aquí está el borde interno. Así como ustedes lo habían dicho hace unos pocos minutos, así está en la tabla. Hicimos el borde interno y externo de la 330. Miren que aquí les dio 1,67 y aquí tenemos el menos 2%. Miren que nos están coincidiendo. Y trabajamos con la 340. Entonces aquí podemos ver que tenemos 3.27 positivo y 3.27 negativo. Si se pueden dar cuenta de todos los puntos que van desde B hasta D, el peralte va aumentando desde 0 hasta 8%, que es el máximo. Es decir, que yo aquí no puedo tener peraltes de 9, ni peraltes que sobrepasen al máximo, teniendo en cuenta que ese es el peralte máximo no solamente de la curva, sino del tipo de carretera que ustedes están trabajando. Es decir, que a ustedes no les debe aparecer un 9 por ahí. O en el caso de que estén trabajando con un peralte menor, no pueden aquí en estas abscisas intermedias superar al peralte máximo. Debe ser así como está aquí, desde 0 y progresivamente van aumentando de acuerdo a cómo van avanzando hasta llegar a 8. Miren que aquí se mantiene, todas estas abscisas quedaron con el borde interno igual al bombeo, así como estaba en la gráfica. Luego se emparejaron. Aquí tengo menos, aquí empezamos a subir este borde y llega un momento en que tengo 2 positivos y 2 negativos. En el momento que yo llego a 2 positivos y 2 negativos es porque los dos bordes están alineados. Y aquí ya yo empiezo entonces peraltes iguales en cada borde en valor numérico, porque en signo ahí ustedes pueden comprobar de que tiene el carril que está elevado lo tiene de signo positivo y el carril que está enterrado más bajo del eje va a estar entonces con signo negativo porque está por debajo de 0. Estos signos son muy importantes al momento de ustedes tomar la decisión, porque lógicamente ustedes no van a subir. Si ustedes intercambian los signos, la curva está totalmente mal diseñada, ¿ya? Porque donde deberían tener el carril elevado, van a tener entonces un hueco y donde lo tienen, es decir, harían una curva totalmente contraria que no los llevaría al sitio donde ustedes están haciendo el diseño. Entonces, ojo con los signos, porque invertirlos les daña todo el proceso. El signo siempre va de acuerdo al positivo al borde externo y el negativo al borde interno.
Si se dan cuenta, el borde interno no tiene ningún signo positivo, todos son negativos. El único que tiene signos positivos y signos negativos es el borde externo. ¿Por qué? Porque él empieza en bombeo y los bombeos siempre son negativos, y por eso es que se hace el aplanamiento y luego que se hace la longitud de transición. Todo lo que esté entre bombeo y aplanamiento va a ser negativo, y todo lo que esté en la LT va a ser positivo. Ahora, aquí hay dos cositas más por ver, que son la diferencia de nivel y las cotas. ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Porque yo necesito saber qué tanto voy a subir en cada borde para los movimientos de tierra. Entonces, por ejemplo, en esta carretera, nosotros encontramos acá atrás que el carril, vamos a buscarlo aquí, el carril que nosotros teníamos, el carril de aquí fue de 365, ¿cierto? Entonces, ese carril, o esa distancia, esa separación que hay entre el eje, que es la parte, el centro de la carretera, porque a partir del eje hacia la derecha está el borde derecho, y de partir del eje hacia la izquierda va a estar el borde izquierdo, y la calzada va a estar dividida de manera homogénea en dos partes iguales. Entonces, si yo tengo un carril de 365, solamente para calcular la diferencia de nivel, que es lo que yo necesito en esta parte, lo que tendría yo que hacer es coger y multiplicar el peralte que ya yo he hallado, es decir, todas estas dos casillas que tengo aquí, lo voy a multiplicar por la diferencia en distancia que hay entre el eje y cada uno de los bordes. Y esa distancia corresponde al carril. Como ya sabemos que es 365, entonces, por ejemplo, para hallar la diferencia de nivel del borde externo, vamos a multiplicar todos los peraltes externos por el ancho del carril. Empecemos con el primero. Multipliquen 1.53, de ahí ya le pueden meter el signo porque va a mantener el signo de lo que tenemos. El 1.53, que ya saben que es porcentaje, porque es peralte, lo van a multiplicar por el 365, que es el ancho del carril, y me dicen cuánto les da. Profe, del primer punto. Menos 0,056. De la 310, sí, de la que estamos haciendo. ¿Cuánto te dio? 0.0. Menos 0,056. Espérate un momentico que cogí la anterior, sí. Listo, es esta de aquí. Menos 0,056. ¿Cuánto es el ancho del carril, señor? 365. 3 metros 65. Bueno, entonces lo mismo vamos a hacer ahora con la 330. Van a multiplicar 1.67, que es el porcentaje, por los mismos 365, porque el carril se mantiene. Les debe estar dando este valor que está aquí. 0,065. Se divide entre 100, ¿verdad? Claro, porque es porcentaje, sí. En tanto por uno ya quedaría. $0,061. 0,061, y miren que este es el que tengo señalado acá. Hagamos entonces el de 340. ¿Cuánto me dio el peralte ahí? 327. Multipliquen ahora 327 por el mismo 365. Y miren que los signos se conservan. Los signos se conservan. Así el peralte estaba negativo, la diferencia de nivel es negativa. Si el peralte es positivo, la diferencia de nivel es positiva. 340 da 0.119. Entonces lo verificamos aquí y miren que aquí está este valor. Ahora, apenas estoy hallando
la diferencia de nivel de los bordes externos. ¿Cómo hallo entonces la del borde interno? El mismo proceso, pero ¿qué voy a utilizar para poder hallarlo? Voy entonces a utilizar, pero el peralte del borde interno. Miren que aquí hay peraltes diferentes, es decir, que no necesariamente todos van a tener la misma diferencia de nivel. Aquí hay un cambio porque acá tengo menos 1,53 y acá tengo menos 2. Como el borde interno tiene una inclinación de menos 2, yo debo multiplicar menos 2 por el 365. Vamos a hacerlo. A menos 0.073. Este es el valor que tenemos acá. Y como todo esto tienen menos 2, menos 2, menos 2 y el carril permanece igual, miren que no tienen que hacerlo 10 veces ni 8 veces. No, ya ustedes saben que en todas estas casillas la diferencia de niveles es la misma, porque está multiplicando lo mismo, el mismo porcentaje de inclinación con la misma distancia que sería el carril. Entonces nos vamos a este, aquí tendríamos menos 2, ya no repetimos este porque este es el mismo valor, 0,073. Y nos vamos entonces a la 340. Acá tenemos, miren que los valores son iguales, ¿cierto? 327 y 327. Pero lo que cambia es el signo. Entonces, el resultado también es igual, pero este es positivo y este es negativo. Entonces, aquí hicimos solamente dos procesos. Un proceso aquí, este se repitió y este no se hizo porque ya lo teníamos acá. Entonces, miren que hay datos que se pueden volver a utilizar dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, nos va simplificando todo. Ustedes ven la tabla grande, pero miren que todos estos peraltes no se hallan. Este peralte no se hallan. De este lado, ¿cuántos peraltes tienen que hallar? Solamente 3. ¿Ya? Entonces, no es la tabla, es lo que ya ustedes realmente lo que van a hallar es menos. En donde sí van a hallar es desde aquí. Aquí hallaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 peraltes. Porque lo que es el 8, el 2, el 0 y el menos 2, ya esos no se hallan porque ustedes saben dónde están ubicados, que es por los puntos A, B, C y D. Entonces, con eso tendríamos diferencia de nivel externa, diferencia de nivel con el borde interno. ¿Para qué me sirven esas diferencias de nivel? Porque es lo que me está diciendo, miren que su nombre lo indica, diferencia de nivel significa diferencia de altura. Por lo tanto, me está diciendo que el eje, el punto de la mitad está a una altura y que los puntos laterales, es decir, los bordes de los carriles están a otra. Entonces, en ese sentido, si hay una diferencia entre los dos puntos, yo tengo que restar o sumar dependiendo si la diferencia es positiva o si la diferencia es negativa. Ahora, ¿cómo resto yo? Sabiendo las cotas. Y como todo lo hago desde el eje, las cotas que yo entrego siempre son desde el eje porque las carteras topográficas se levantan a partir del eje, ¿ya? Esas, aunque no se diga, esta es la cota del eje, la cartera topográfica se levanta a partir del eje. Entonces, ¿cuál fue la abscisa y la cota que me dieron? Esta que está aquí. La K00, que tiene una cota en el eje de 250. Entonces, vamos a seguir en los mismos puntos que estamos trabajando. Si yo lo voy a poner acá con otro color, si yo quiero encontrar cuál es la cota en el eje del punto 310 para poder hallar las cotas en los bordes, porque en esos puntos ya tengo los peraltes y las diferencias de nivel, tengo que utilizar la inclinación, que en este caso nos dieron la pendiente longitudinal y tiene un valor de más 3%. Recuerden que los signos, como les vengo diciendo, son muy importantes porque nos indican hacia dónde se inclina la carretera. Si yo digo que la pendiente longitudinal es positiva, significa que me estoy enfrentando está en ascenso, es decir, va subiendo. Las cotas siempre van a ser mayores. Y todas las pendientes longitudinales negativas, entonces los puntos que vayan a partir de ese punto van a estar disminuyendo. Entonces siempre hay que mirar los signos. Los signos es la parte importante de peralte. Lo demás, si ustedes se dan cuenta, las fórmulas son sencillas y es mucha repetición de lo mismo. Es decir,
que si usted lo hace para uno y maneja bien los triángulos, ya usted fácilmente lo puede hacer para los 5 o 6 abscisas que le hacen falta. Entonces, aquí sabemos que si acá hay abscisas por encima de K0, miren que empezamos 307 hasta 369, como son posteriores, es decir, siguen el abscisado y la pendiente es positiva, entonces esas abscisas van a tener una cota más alta. ¿Por qué? Porque yo voy subiendo, que cada vez que avance más, voy a estar más arriba. Ahora, ¿cómo hallo la primera cota? Esta que tengo aquí, la de 310. Yo tengo ya la pendiente, que es más 3, y lo tengo que multiplicar por la longitud que hay entre los puntos. ¿Cuánta longitud hay entre la K0 y la 310? Tengo 310 metros. Si yo multiplico 310 por la pendiente longitudinal, hagan el ejercicio y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da multiplicar el 3% por la longitud, que serían los 310 metros? 9,3. 9,3 metros. Pero miren que eso solamente diferencia. Lo que ustedes acaban de hallar es lo mismo de lo que acabamos de hacer aquí. Hallaron fue una diferencia de nivel. Pero ustedes necesitan saber es la cota. ¿Cómo sé yo cuál es la cota? Como acá tengo 250 y yo voy a subir 9,3, significa que a esos 250 yo le sumo los 9,3. Entonces me daría que la cota en la abscisa 310 sería igual a 259.3, que es la misma que está acá. Esta casilla es la misma, solamente que acá la repetí para que quede entre el borde externo y el borde interno. Si lo hacemos para la 330, miren que tendrían que multiplicar 330 por el 3% y les tiene que dar 9.90, y sumado a 250 les da 259.9. Vayan haciéndolo en sus calculadoras, por favor, para que lo verifiquen. Así es, no se me olvidó eso. Y si cojo la última de las que estamos analizando para hacer el cuadro completo, en la 340, ¿cuál es la distancia? 340 metros, la multiplico por el 3% y me tiene que dar 10 metros, 10,2 metros, que sumado a los 250 me da 260,20. ¿Les dio así? Sí, señor. Listo, entonces ya tenemos la cota en el eje. Ahora, ¿cómo hago yo para saber las cotas en los bordes? Así como hicimos acá, que sumamos porque sabemos que la pendiente es positiva, en los bordes lo vamos a hacer, pero ya no de manera, miren que acá lo estamos haciendo de manera longitudinal. Acá lo vamos a hacer ahora de manera transversal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los bordes. Estamos hablando de los bordes. Ahora, ¿en qué me apoyo yo para saber la diferencia de nivel? En estos valores que ya determiné. Ya las diferencias de nivel ya están, porque sé cuál es la elevación de los carriles y ya la tengo y sé la distancia. Entonces, vayamos al primero, en la 310. Si yo quiero saber cuál es la cota o la altura del borde externo en la abscisa 310, ¿yo qué debo hacer? Debo tomar la 259,30, que es la del eje, y restarle, porque miren que aquí está el signo. Ahí es donde por eso les digo yo que el signo es lo más importante. Le resto la diferencia de nivel. Entonces restémosle 259.3 menos 0,056 y les debe dar este valor de acá. ¿Cuánto les da? $259.244. Listo. ¿Por qué lo resté? Porque aquí la diferencia de nivel es negativa. Vemos entonces la del borde interno. También es negativa, pero un valor diferente. Entonces, al mismo 259.3 le restamos ahora
Ya no el valor que está encerrado en azul, sino el valor que está encerrado en naranja. Entonces vamos a restarle 0,073 y les debe estar dando 259.22. Listo. Les dio 259.22. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces, miren que se hace lo mismo para ambos lados, solamente teniendo en cuenta las diferencias de nivel. Es decir, que la diferencia del borde externo me va a dar como resultado la cota del borde externo. Y la diferencia de nivel en el borde interno me da entonces, o me ayuda a determinar a mí la cota del borde interno. No puedo mezclarlas porque entonces estaría tomando datos que no corresponden al carril que estoy evaluando. Lo mismo se hace para la 330. En este caso, como es positivo a 259.9, le sumo 0.061. Y al mismo 259.9 le resto 0.073 para hallar el valor de el borde interno. Entonces, acá todos dos los restábamos porque todos dos estaban negativos. En este caso, sumo este y a este lo resto. ¿Por qué? Porque ya estoy en la parte en donde tengo un carril que se eleva y otro que está por debajo del eje de referencia, es decir, que sería negativo. Lo mismo pasa en la 340. Tengo este valor positivo y este valor negativo. Y si yo analizo hasta el punto PC, todo el lado del borde externo yo lo voy a sumar y todo el lado del borde interno lo voy a restar. Entonces, sumando y restando la diferencia de nivel que tengo con respecto a la cota en el eje, que son las que están en rojo, yo puedo hallar entonces la cota en el borde externo y la cota en el borde interno. ¿Ya? Simplemente restando la cota en el eje menos o más la diferencia de nivel. Si está negativa, yo la resto. Si está positiva, yo la sumo. ¿Ya? Preguntas de esta parte de la tabla de cómo se diligencia de todas las casillas. ¿Alguna inquietud? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Listo, entonces, esta sería, miren que esta sería la rama de entrada. Este sería la tabla que me representa a mí el diagrama porque tiene los puntos de cambio de peralte, pero que además ya tiene todos los peraltes en las abscisas redondas. Ya tiene los de abscisa redonda y las abscisas de punto de cambio de peralte. Entonces, con las abscisas de punto de cambio de peralte, yo puedo construir el diagrama de peralte sin determinar el peralte en cada punto. Solamente yo puedo trazar el diagrama. Pero ya con esta tabla, ya yo me puedo ir ahí y yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el peralte en la 360? Entonces ya yo sé 647 en el borde externo menos 647 en el borde interno con una diferencia de nivel de 0.236, positiva en el externo, negativa en el interno, y aquí tengo mis tres cotas, la cota en el eje, la cota en el borde externo y la cota del borde interno. ¿Para qué me sirve eso? Porque ya yo sé y pongo unas estacas en campo y ya yo sé hasta dónde voy a rellenar con mi material para poder darle forma a esa curva de tal manera que quede con la inclinación que necesitamos para garantizar la seguridad de los vehículos que transitan por la carretera y por ende pasan por esta curva. Bueno, entonces aquí hay una segunda tabla en donde tenemos desde el punto D
hasta el punto E. Como pueden observar en esta tabla, vemos que todos los peraltes que están aquí son positivos y todos los que están aquí a la derecha son negativas y tienen un único valor que es igual al 8%. Es igual al 8%. Entonces, aquí en este caso, para que usted dice, no, pero es que esa tabla tan grande, no, aquí no tienen ya que hallar peralte. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben, por el diagrama, por la teoría, por ser una curva que se desarrolla el peralte por fuera de la curva, todos estos puntos van a tener el peralte máximo. En este caso, como el peralte máximo es 8%, entonces vamos a tener entonces que todos van a tener el 8% porque ese segmento es de peralte constante. ¿Cuál es la diferencia de nivel? Lo mismo, multiplican este valor de 8 por el carril y miren que todas las diferencias de nivel son iguales. Es decir, que si aquí hay 20 abscisas, ustedes no tienen que hallarlo 20 veces, simplemente lo hallan por una sola vez, que ya lo tenían porque era el punto de C, y aquí se repite. Aquí se repite desde un lado positivo y de otro lado negativo. Entonces, este es el borde externo, que es la misma, y este es el borde interno. Entonces, estas tres casillas, ya sabemos que este es el eje, este es el eje, y este es el borde externo, y este es el borde interno. ¿Que de dónde se saca? De restarle al eje o de sumarle la diferencia de niveles en el borde externo y en el borde interno. Es decir, que es el mismo que teníamos acá. Pero acá, a diferencia del cuadro que les estoy mostrando ahora, no tuvieron que hallar todos pocos valores porque van cambiando. Acá no. Acá sencillamente todos son iguales y lo único que va a cambiar son las cotas. ¿Por qué las cotas cambian? Porque a pesar de que yo esté restando el mismo valor, las cotas en el eje son diferentes porque está subiendo. Si fuera totalmente horizontal, ahí sí se mantendría las cotas en el eje iguales en todas. Pero como tenemos una pendiente del 3%, todas estas cotas cambian. Lo que permanece igual es esto que está aquí. Esto sí va a ser, aplica para todos. Pero esto de acá ya tiene que ser de acuerdo a la pendiente que tenemos. Y miren que todas las cotas siguen aumentando, aumentando, aumentando. Ya aquí vamos por 263 y recuerden que empezamos con una abscisa de referencia de 250. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es una pendiente positiva. Una pendiente positiva. Aquí les voy a mostrar el cuadro, la gráfica completa. Y miren que a diferencia de la que ustedes han estado viendo que yo les he mostrado, ella está inclinada, no está totalmente horizontal, porque hace referencia a la pendiente que he venido hablando. Es decir, la carretera como tal tiene una pendiente positiva y ustedes cuando van en la carretera ven que el vehículo va subiendo, va ascendiendo hasta cierto punto cuando hay una curva vertical y luego nuevamente empiezan a descender y luego otra vez empiezan a subir y así van haciendo, suben y bajan y eso lo estaríamos viendo en los próximos capítulos cuando veamos diseño vertical. Por ahora sabemos que hay unas pendientes negativas o positivas que hay que tener en cuenta. Pero si ustedes ven la gráfica, miren que hay un borde externo que es el de arriba, hay un eje que es el que va en la parte central y hay un morado que es el borde interno. Es el morado que va en el borde interno. Entonces no hay ningún cambio en la forma como tal del diagrama de peralte que ustedes venían trabajando. Es como si ustedes lo rotaran y lo pusieran con esta inclinación. Si yo este punto lo bajo y lo pongo totalmente horizontal hasta acá, él va a quedar el mismo diagrama que ustedes conocen y que yo les he venido mostrando. Entonces, como figura, como creación, como ubicación de puntos y de abscisas, el diagrama permanece igual. Solo que en esta forma lo pueden ver inclinado. En los ejercicios que yo les di de ejemplo, que dije que los revisaran en la clase anterior,
en el libro hay diversos ejercicios que trabajan con pendientes y ustedes van a ver que las gráficas pues también están como esta, que están inclinadas. De todas maneras, nosotros acabamos de hacer la parte que va desde aquí, hasta donde está el peralte máximo, y lo tenemos hasta aquí donde está el peralte máximo. ¿Qué hace falta? Hace falta realizar el cálculo de los peraltes en la rama de salida. Van a calcular los peraltes en la rama de salida y esos peraltes va a ser una tabla como esta. Pero ya no va a ir desde A hasta PC, sino que va a ir desde PT hasta la última abscisa, que sería como este cuadro que está aquí. Entonces, en el día de hoy, ya el taller está en plataforma, pero ustedes todavía no lo pueden ver, lo van a poder ver al finalizar la tarde, que ya se los active para que ustedes lo puedan visualizar. En ese taller vamos a realizar unas actividades que nos permiten que ustedes afiancen lo que va a entrar al parcial. Este taller se entrega para la próxima clase, es decir, lo tienen que hacer, cumple dos funciones: uno, entregar el taller, y dos, que ustedes obligatoriamente se vean en la necesidad de repasar las temáticas, porque eso les ayuda al parcial que van a tener. Entonces, si ustedes llenan la tabla y repasan lo que es peralte, repasan lo que es diferencia de nivel, cota del eje, cota de los bordes, entonces de la misma forma lo van a poder hacer en el parcial. Entonces la idea es que ustedes repasen sí o sí la temática vista y traten de hacer desde sus casas lo mismo y de reproducir lo que acabamos de hacer ahora mismo acá en la clase. Entonces, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Miren que el cuadro no cambia. Profe, Acá, disculpe, una pregunta. sí. ¿Será que usted nos puede mostrar cómo se grafican esos datos en Excel? ¿Cómo se hace esa gráfica? Esa gráfica, como tú tabulas cualquier, no tiene ningún problema. Tú metes un X y un Y, que sería los datos que tú tienes de la tabla, es decir, el valor, porque tienes un 0 y tú sabes que tienes una posición en que es un X y tienes un valor de peralte. Es decir, tú tienes aquí abscisas y tienes valores de peralte o de cotas, como lo quieras. La que yo tengo aquí la hice con cotas, mira, con cotas y con abscisas. Entonces, tú lo que debes meter en Excel son las abscisas que tienes y la cota. Es decir, tienes que hacer tres gráficas: una de abscisas con cota del eje, una de abscisas con cota de borde externo y una de abscisas con cota del borde interno, y él te grafica las tres líneas para que te pueda hacer así. Pero es una gráfica normal de Excel. Ya ustedes tendrían que manejar las funciones básicas para meter puntos y que te lo grafique. El Excel siempre para graficar te va a pedir un X y te va a pedir un Y, ¿ya? Entonces, en este caso, yo le di como X las abscisas y le di como Y las cotas. Es como si estuvieras graficando en un sistema coordenado. Metes el X, metes el Y. Ingeniera, usted lo que hizo fue abscisas versus cotas y después abscisas versus cotas de borde externo y después abscisas versus cotas de borde interno. Exactamente, así. Cogí las mismas abscisas, pero con tres diferencias. Una con el borde externo, una con el eje y una con el borde interno. Y tú lo puedes hacer perfectamente en una misma gráfica, ¿ya? Eso también, ustedes lo pueden hacer también en AutoCAD. También los que de pronto hay algunos que manejan más que otros AutoCAD, también lo pueden hacer en AutoCAD. O si no manejan ninguno de los dos, pues lo pueden hacer a mano, es decir, con plano cartesiano, normal, X y Y, y les va saliendo la... No se puede hacer eso. Pero para parcial no se aceptan plantillas. Ya se acuerdan que ya eso lo hablamos. Nada de plantillas. Igual, gráficas, déjame terminar. Igual, gráficas en parciales, no se piden que vayan con numeración exacta, porque esa no es la idea del parcial. Si yo te pido o te llego a pedir una gráfica de diagrama de peralte, me interesa más que todo que me hallen los puntos de cambio, porque recuerden que yo les dije que los puntos de cambio son los que me permiten hacer la gráfica. Entonces necesito que tú me halles bien las abscisas y las representes lo más
parecida a lo que sea la realidad, pero puedes hacerlo a mano alzada. Eso no tienes tú que tener ningún programa, ni ninguna, y son apenas los puntos A, B, C, D, E, F, que son 6, 7 puntos. Eso no tiene ninguna dificultad. Ya no necesite demoras más metiéndolos en Excel o en AutoCAD, y que muchos no lo manejan, y eso no. Lo mismo que plantillas ya se los había dicho desde antes que no se están recibiendo en los parciales. Yo necesito que ustedes lo trabajen, ya ustedes cuando ya sean ingenieros pueden usar la programación que ustedes quieran, los programas que ustedes quieran, las plantillas que ustedes quieran, pero ahora mismo estamos en periodo de aprendizaje en donde lo que queremos saber es de dónde salen las cosas, no que una plantilla me genere un resultado, ¿ya? Porque esa plantilla se las pudo haber hecho de otra persona y ustedes no saben por qué les dio, por ejemplo, el peralte que hallamos nosotros aquí, ¿por qué dio 1.531? La plantilla les dio 1.531, pero ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo hiciste? Es decir, nosotros ahora mismo estamos en periodo de aprendizaje. Ya tendrán toda la vida para utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica que haya ahora o que descubran más adelante. Entonces, yo necesito es que Profe, ustedes aprendan el concepto. Y si uno mismo crea la plantilla en el momento del parcial. No, ya en eso habíamos quedado. Plantillas, no hay plantillas para trabajar. Ya eso sí, ya no hay cambio sobre eso, porque ya me pasó. Hace uno la plantilla y se lo pasa al resto de los 60 y todos entregan la misma plantilla. Entonces ya no, es decir, yo necesito que ustedes de su propia mano me hagan el ejercicio así como ustedes estuvieran en un salón de clase. En el salón de clase ustedes no llevan ni computador ni nada, sino simplemente el lápiz y la hoja, ¿ya? Entonces, la educación ha cambiado, pero yo necesito que ustedes aprendan, entiéndanme eso. Necesito que ustedes sepan de dónde salen las cosas, no que una plantilla se los haga, ¿ya? Entonces, plantillas, ya eso desde el principio, yo se los dije, no hay nada de datos con plantillas. Yo valoro más el que me hace una gráfica a mano alzada, bien hecha, pero que la sacó de su propio esfuerzo, a que me presenten una gráfica en Excel que se las hizo una máquina que no la hicieron ustedes y que ustedes no saben de dónde sale. Entonces, en esa parte sí, no. Y a veces algunos terminan tan enredados con esas plantillas que cuando ya logran entender la plantilla, ya el tiempo se acabó. Entonces, traten de ejercitar la mano y el pensamiento para que lo hagan por sus propios medios. Ese es el consejo que les doy. Dígame. Profe, o sea que en el parcial no hay que hacer para ese poco de abscisa, sino solamente para los puntos A, B, C y Sí, es gráfica, pero peralte, recuerda que el peralte como tal es como cuando hacíamos las deflexiones. Recuerda que las deflexiones tú podías tener la deflexión máxima, pero tú necesitabas hallar las deflexiones abscisa por abscisa. Entonces, a mí, cuando estamos hablando diseña el peralte, no son el punto A, B, C y D, porque esos puntos ya yo les conozco el peralte. Sin que tú me digas, ya yo sé que el punto A es menos 2, 2, el punto B es 0, 2, el C siempre va a ser 2 menos 2 y el punto D, en este caso de esta curva, va a ser el peralte máximo. Entonces, ahí ustedes no tienen nada que hallar como tal. ¿Dónde es lo que tienen ustedes que hallar? Las abscisas, las que acabamos de hacer, ¿ya? Porque estos puntos, por teoría, sin hacer ningún cálculo, ya ustedes lo conocen. Ya esos puntos no hay que volverlos a calcular, ni tienen que hacer ningún procedimiento matemático porque ya son puntos conocidos. Los que no conocemos son los puntos de abscisa redonda, que son los que hemos hecho aquí paso a paso, que fue lo que hicimos y explicamos que se cogen los triángulos y se van hallando paso por paso, uno por uno. Pero miren que yo para el punto A no hice ningún triángulo, para el punto B tampoco, para el C menos y para el D menos. ¿Por qué? Porque ya esos peraltes ya yo los conozco de entrada. Ya, es decir que, y era lo que les decía, aunque la tabla tenga todo este poco datos, hay muchos datos que ustedes, todos estos números, miren, aquí solamente van a ser tres valores de este lado. Ven la tabla así de grande, pero lo único que van a hacer son 3 valores. Y de acá, se los conté, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 peraltes, ¿ya? Aunque aquí aparezcan 10, 15, ustedes solamente los que van a tener que calcular son 6 peraltes,
Entonces, no es el número de datos que tenga la tabla como tal, sino los que realmente desconocen al momento de hallar los peraltes. Bueno, entonces, veíamos por aquí, esta era la parte central que no cambiaba, esta era la gráfica y esto es lo que ustedes van a desarrollar para como un punto del trabajo en casa. Entonces, que sería lo mismo. Acá también van a tener unos peraltes que ya conocen, unas abscisas que ya le conocen el peralte y solamente tienen que identificar los que les hace falta. ¿Cuáles son? Los de las abscisas redondas. Y completar esta tabla y les va a quedar muy similar a la rama de peralte de entrada. ¿Ya? Va a quedar muy similar y con la misma forma de hacerlo, con los mismos triángulos. La diferencia de nivel se halla de la misma forma y las cotas se hallan de la misma forma. Miren que ya yo aquí les doy el primer punto. El primer punto ya está porque es donde empezamos el E y el PT. Ya esta cota ustedes la pueden trasladar a cualquier abscisa que sigue solamente viendo la distancia que hay entre todos los puntos. Cada punto va a estar a una distancia diferente. Bueno, entonces, antes de pasar a sobreancho, miren que hemos estado trabajando con curvas circulares. Las curvas circulares, las curvas compuestas, las curvas espiralizadas desarrollan el peralte de la misma forma, igualito, igualito. Pero ya habíamos visto en la clase pasada que las curvas circulares podían hacerlo por fuera o podían hacerlo por dentro porque estas curvas no tenían las longitudes de espirales que sí la tienen las curvas espiralizadas. Entonces, en una curva espiralizada, ¿dónde voy a hacer yo la transición de peralte? La voy a hacer en la misma curva espiralizada. En la misma curva espiralizada, es decir, que cuando usted llega, si es una curva espiral, círculo, espiral, si usted tiene una curva espiral, círculo, espiral, ya en el círculo yo voy a tener peralte máximo. Yo aquí tengo, creo que una gráfica, déjenme si la busco, esta que está aquí, no, está en la otra. En las diapositivas que les entregué en la clase pasada, sí están gráfica por gráfica de peralte y estaba la de que ahí les quedó una tarea de la semana pasada. Esa parte ustedes la debieron buscar y ojalá que hayan hecho el esfuerzo de tenerla. Entonces, como yo voy a transitar el peralte en la curva espiralizada, yo les decía, cuando vimos las curvas espiralizadas, que el LT puede ser igual o menor que LE. Recuerden que LE puede ser mayor o igual que LT. ¿Ya? Si LT es igual a LT, entonces el diagrama de peralte de la curva espiralizada va a quedar igualito que la curva circular, pero lo voy a hacer todo dentro de la curva. ¿En qué parte? En el LE. En el LE. Pero lo voy a hacer igualito con el mismo A, con el mismo B, con el mismo D y con el mismo cuadro. ¿Ya? Pero cuando empiece el T, ahí es donde va a arrancar mi cero. Si yo me voy a esta curva que tengo aquí, si yo me voy a esta curva que tengo acá, miren que aquí tengo PC, pero en una curva espiralizada, esto que tengo por fuera sería ya todo esto que yo le llamaba acá L sub T, sería igual a LT. Y ustedes pueden revisar los diagramas de curva espiralizada que les di y lo tendríamos así. Y esto que tengo acá sería igual a, perdón, es hasta aquí. Hasta aquí. Voy a borrárselo para que no, hasta aquí. El LT sería igual al LE, aquí. El LT llega hasta aquí. El LE sería igual a LT. Entonces, en el LT yo voy a hacer esta disminución, ¿ya? Y la curva circular en la curva espiralizada queda igual. Ahora, como estoy diciendo que el L sub E puede ser mayor que el L sub T, por ejemplo, yo les había dicho que si el L es 100
y el LT es 80, el LT es 100, el L es 100 y el LT es 80, ¿cuánto me está sobrando de la longitud de la espiral con respecto al LT? ¿Quién me dice? 20. Me quedan 20 metros, es decir, que yo cojo el LT mío va a ser el mismo ese que estoy utilizando, porque tengo que tener en cuenta el valor máximo. Recuerden que siempre el LT tiene un valor máximo y un valor mínimo. Si yo tengo un LE por encima del valor máximo, yo desarrollo el peralte con el valor máximo que tenga ahí. Por ejemplo, si tengo un L mínimo de 50 aquí en peralte y un L máximo de, este es L sub T, esto es L sub T, de 80, pero mi curva espiralizada tiene un LE de 100, ¿qué pasa aquí? Que mi LT solamente necesita 80 metros. Es decir, que yo voy a realizar la transición de peralte, LT va a ser 80 metros. Y con esos 80 metros yo hallo N y hallo todo lo demás. Pero cuando yo vaya a hacer la gráfica, ¿qué va a pasar? Que cuando yo llegue a 80, todavía no he terminado la espiral. No he terminado la espiral. Por lo tanto, me van a sobrar 20 metros. Esos 20 metros ya yo no voy a seguir subiendo de 8%, sino que esos 20 metros me van a dar a mí mayor seguridad de la curva. Mayor seguridad de la curva. Deme un momento y lo voy a cambiar la diapositiva para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Están viendo las nuevas diapositivas? Sí, profesor. Listo. Entonces miren que aquí les estoy mostrando. Estas diapositivas son las mismas que trabajamos en la clase pasada. Ustedes las tienen en su cargadas en plataforma. Miren que aquí podemos ver la curva espiralizada. Si LT es igual a LE, yo lo trabajo como trabajamos la curva circular. Simplemente que este continuaría siendo mi LC y lo que hacíamos en la curva circular por fuera de la curva, yo aquí lo voy a hacer ¿dónde? En LT. Pero el diagrama queda igualito y las características son igualiticos. Solamente que yo aprovecho este LE que tengo aquí para no utilizar nada más del territorio que tengo como tangente, ya, sino que lo hago dentro de la curva. Yo creo que acá yo las había dejado una de, vamos a ver si está, miren que acá se los había colocado que el LE podía ser mayor o igual a LT. Déjenme ver si aquí estaba la gráfica. Yo creo que sí se las di, pero no sabría ahora la diapositiva. Había esta es la de espiral, que también se trabajaría. Esta es, no está la de, no, acá no está. Pero entonces, mientras va pasando le pregunto, ¿hay que hacer gráfica para el taller? sí, yo ahora ven los puntos. Vamos a aprovechar, miren, que la gráfica de espiralizada es igual que la gráfica de circular. Cuando tenemos un porcentaje dentro de la curva, recuerden que va a quedar un espacio aquí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos la curva espiralizada que es como esta que tengo acá? Si yo aquí en este punto, yo tengo un LE mayor. Si ya el LE no es igual a LT, sino que LE es mayor a LT, ¿qué pasa cuando yo haga mi LT? Cuando llegue aquí, yo todavía tengo los 20 metros de la espiral. Entonces, significa que lo que me queda aquí en la mitad con peralte máximo ya no va a ser solamente la curva circular, sino que va a quedar un pedacito aquí de espiral, un pedacito acá de espiral, y en la mitad va a quedar el L sub C. Es decir, que la zona que va a tener peralte máximo va a ser mayor.
porque tengo no solamente la curva circular, sino los 20 metros que le sobran a la espiral de entrada y los 20 metros que le sobran a la espiral de salida. Ya, es la única diferencia. Ahí en esos 20 metros yo no tengo que calcular peralte. ¿Por qué? Porque todos son iguales al peralte máximo. Si es 8%, entonces toda esa zona va a tener 8%. Recuerden que el peralte tiene una longitud mínima y tiene una longitud máxima. Esto es de L sub T. Para peralte, recuerden que uno halla la longitud de la espiral teniendo en cuenta varios criterios, no solamente peralte. Entonces, por eso es que se puede dar que LE puede ser igual o puede ser mayor que LT. Lo que uno siempre busca es evitar a tener que hacer pues más procedimiento, y lo que uno busca y lo que la norma recomienda es que sea LE igual a LT, pero no significa que no se pueda dar el caso de esta situación, y es muy frecuente que tengamos longitudes de espirales por encima del valor de LT. Pero se trabaja solamente con esta consideración, es decir, que la zona que queda en la mitad va a tener espiral, va a tener longitud de la curva circular y va a tener espiral. Este valor va a ser lo que sobra de la longitud de la espiral. Si sobraron 5 metros, 5 metros. Si sobraron 10, 10 metros. Si sobraron 20, 20 metros. No necesariamente tiene que ser un valor fijo, sino que es lo que le sobre a la longitud de espiral cuando yo hago la resta de LE menos LT. Lo que dé. Señor, una pregunta, señor. Dígame. ¿Y cómo se hace cuando se hace por dentro de la curva, señor? ¿Cómo así? O sea, que peralte no está por fuera, o sea, cuando nos da una longitud mínima, el peralte, la curva, la transición está por fuera de la curva. ¿Cómo se hace cuando está por dentro de la curva? No, lo mismo, tú tienes tu LT, eso va a ser una parte del taller. Es lo mismo, simplemente voy a aprovechar que tengo la grafiquita aquí mismo. Vamos a buscarte la tabla de... ¿Dónde está? Esta es transición del bombeo. ¿Dónde está la de curva circular? Ya te la busco. Curva espiralizada. Aquí viene esta. Mírala aquí, ¿ven? Esa yo se la expliqué en la clase pasada. Recuerden que, ¿qué es lo que pasa acá? Que simplemente el valor de N, el valor de T van a ser lo mismo porque es la misma curva circular. ¿Qué es lo que cambia? La posición de los puntos. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que una partecita va por dentro. Aquí tienes tu PC y hay una partecita que está por dentro. En la clase pasada yo les decía que ustedes como diseñadores podían incluir dentro de la curva un valor que ustedes consideren. Es decir, yo no se los voy a entregar. Ustedes pueden introducir un valor que ustedes consideren adecuado de acuerdo a los espacios, de acuerdo a lo que quieren por seguridad, pero que deben siempre tener en cuenta, y recuerden que hicimos varios ejemplos con valores de la curva, que si la curva era 90, que si la curva era 60, cuánto era el valor mínimo que debería permanecer la curva con peralte máximo, y dijimos que lo mínimo que debe permanecer la curva es con 1/3 de peralte máximo, es decir, que la zona que queda con peralte máximo es lo mínimo 1/3. De ahí la distancia que usted coja o el porcentaje, ya usted lo decide. Yo les recomendé unos porcentajes que podían ser del orden 60% como mínimo por fuera y 40% por dentro, hasta ustedes pueden utilizar 80%, pero generalmente se utiliza 60, 70, 75, son los valores más utilizados, pero todo va a depender de los espacios. Ustedes son los que deciden. Lo único que van a hacer es correr un poquito las abscisas, porque el diagrama queda igual. Y miren que en este caso yo les decía que hay un punto adicional, porque el punto D es diferente al punto C. El D queda fuera, porque aquí todavía no he llegado a peralte máximo, y acá queda el punto D. En la gráfica que manejamos la clase pasada y hoy, el punto D era igual al punto C. Pero los valores de N, de LT y todo
todo lo que haces tú para calcular el peralte como tal queda igual. ¿Qué va de pronto a cambiar? Que los peraltes, el triángulo que se forma va a ser el mismo, pero como las abscisas están corridas, van a cambiar los valores. Pero el proceso que ustedes realizan es el mismo. No cambia para nada, porque lo que va a cambiar es posición, valor, más no procedimiento. Bueno, entonces en ese taller ustedes van a complementar esta rama de salida y ahí van a poder ver entonces que ustedes ingresen una parte a la curva y no les voy a dar el valor, ustedes lo van a escoger. Es decir, que los ejercicios que ustedes me manden necesariamente van a ser diferentes porque cada quien va a escoger su valor y va a tomar sus decisiones de manera diferente. ¿Ya? No les estoy dando un valor exacto, sino que ustedes lo van a escoger de acuerdo a las condiciones de la curva, cumpliendo lo que les digo de ese valor de L tercio, del valor del L sub C que tenga peralte máximo. El resto, como ustedes lo quieran repartir, lo pueden hacer. Ustedes escogen la distancia que van a introducir dentro y la distancia que van a introducir por fuera. Recuerden que lo que se introduce es el valor de LT. El N siempre va por fuera de ese valor. El N no se mete, está antes del LT, pero entonces el que uno introduce es el porcentaje de LT. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que se conoce ahora como sobreancho. Recuerden que el diseño geométrico que hicimos, ¿qué dijeron? No les entendí. Señor, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que tengo una duda acá con mis compañeros también. Y pues me dijeron que sirviera como vocero. ¿Qué? Tengo no te entendí. Tengo una duda acá con mis compañeros también y de una manera u otra me pidieron que fuera vocero de ellos. Ajá, dígame. O sea, simplemente le voy a preguntar, ¿el parcial es netamente individual? Claro, ¿y cuándo se ha dicho que los parciales son en grupo? Porque es que estamos sintiendo un poco extenso ese, entonces no está como que... Joven, la temática no ha cambiado. Es la misma temática que se ha manejado en los últimos 15 años y más. Los 15 años son los que he estado yo en la universidad. Pero es la misma temática porque esa temática la pone la universidad, ni siquiera la pongo yo. La temática que se maneja, no la he ampliado, no la he aumentado. Es la misma temática. Es decir, la misma temática que tiene esta asignatura desde ratos largos. Entonces, es más, cuando yo llegué ya esta temática estaba. Ni siquiera la construí yo, sino que ya viene de la construcción que tiene la universidad como tal. Entonces, parciales en grupo no, acá vamos a hacer parciales totalmente individuales y más aún que estamos por fuera. La vez pasada hasta grupos habían en las casas porque hasta ustedes ahí al finalizar el parcial se terminaron hablando y algunos, yo anoté quienes estaban hablando en grupo y estaban hablando, es decir, que ustedes se reúnen para hacer los parciales, ya. Entonces, y me llegan muchos parciales iguales. Entonces, ojo, porque aquí las preguntas son abiertas y no necesariamente todos tienen que responder lo mismo. Y además de eso, las decisiones, 60 estudiantes, sería irónico que todos tomen la misma decisión igualita y que aparezcan 60 parciales igual. Entonces, generalmente estos parciales tienen de decisión del estudiante, porque el diseño obliga a que usted como diseñador tome decisiones. Si usted lo está haciendo de manera individual, usted puede tomar una decisión y su compañero puede tomar otra y ambas pueden estar bien. Entonces, yo quiero que ustedes miren es esa parte de empezar a tomar decisiones, porque el diseño es eso, tomar decisiones frente a unos datos que están dados y que ustedes van a empezar a jugar con ellos en el beneficio del diseño geométrico total. Igual miren que el parcial empieza con temática que se vio desde antes del paro. Entonces, si ustedes pues dejaron toda esa temática ahora sin verla en estos 2 meses, en ningún ratico la vieron, en ningún tiempo libre después de las manifestaciones, pues una decisión pues que también ustedes tienen, porque ustedes tienen esa temática en plataforma y de pronto hubiera sido bueno de que la miraran, pero
Si no, les toca entonces, si ustedes los 2 meses estuvieron totalmente quietos, pues tienen bastante, ahí sí ven el material acumulado, pero no hay, recuerden que hay que estudiar clase a clase, clase a clase. Es decir, no es que al último día de parcial, entonces que voy a estudiar la espiralizada que la vimos hace casi 3 meses. Entonces, sí hay que organizarnos en los tiempos y de todo. Lo mismo va a pasar para el tercer parcial. El parcial también tiene unas temáticas largas y tienen que ir estudiando clase a clase, trayendo preguntas, trayendo cositas y resolviéndolas aquí en la medida de las posibilidades que tengamos. Bueno, entonces... El parcial sería un punto de espiral, un punto de No, peral. yo no te puedo decir de qué puntos voy a colocar porque ya eso ya queda ya queda decisión del docente qué coloca. Yo puedo colocar 1 o 2 puntos. Yo ya eso lo tomo en el momento de hacer el parcial. Yo no me puedo ahora decirte a ti que te voy a colocar 2 puntos y de qué te los voy a colocar. Yo creo que ningún profesor hace eso. Ya yo te doy unas temáticas y yo veré cómo reparto yo mi parcial y cuál te pongo a ti o cuál le pongo al otro grupo. Ya yo miro cómo lo divido, pero no te puedo dar como una camisa de fuerza que usted me dijo que iba a poner sobre ancho y no salió y estudié sobre ancho, pero salió espiral. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque yo te doy una temática, más tú en el parcial no vas a hacer todo lo que hicimos en este tiempo, vas a hacer unas ciertas cosas. Entonces ya yo, en el momento en que lo vaya a hacer, ya yo decido qué coloco, cuántos puntos, cómo es el tiempo y toda esa parte. Pero yo no puedo decirte desde ahora qué puntos voy a colocar. Bueno, entonces vamos a mirar esta última parte. Ya la temática de Peralta es mucho más extensa porque tiene diferentes posibilidades. Miren que miremos todos esos punticos que analizamos. Entonces vamos a mirar lo que se conoce como sobreancho y entretangencia. ¿Qué buscamos nosotros con Peralta, sobreancho y entretangencia? Darle las mejores condiciones al diseño geométrico. Así como el Peralta me ayuda a mí a contrarrestar las fuerzas que intervienen en el vehículo, el sobreancho y la entretangencia también le van a dar al diseño geométrico unas características que me permiten a mí manejar la seguridad. Entonces, el primer término que vamos a ver es sobreancho. Nos están diciendo que es un ancho adicional. En eso traduce el sobreancho. En una calzada que los valores los sacamos de la tabla, que ya la norma nos da cuáles son los anchos de calzada en recta, ya esos valores nos los da la norma. Pero cuando ya venimos a las curvas, tenemos que buscar qué curvas ameritan hacer un sobreancho y qué curvas no ameritan hacer un sobreancho. Eso indica enseguida que no siempre va a ser necesario hacer sobreancho. Entonces, yo debo analizar esas situaciones en las cuales se amerite el sobreancho. Entonces, miremos qué buscamos nosotros con un sobreancho. Nosotros buscamos que los vehículos operen a la velocidad que está estimada en esos tramos de carretera y que funcionen perfectamente a las velocidades específicas con las cuales se desarrollan los elementos. Además, queremos que haya unos espacios libres adecuados entre los vehículos, de tal manera que un vehículo que vaya en sentido contrario no choque con un vehículo con el que viene de frente. Lo mismo puede ser en calzadas de 2 sentidos, en donde solamente vamos a tener un vehículo de ida, pero podemos tener adelantamientos entre un vehículo y otro. Entonces, el sobreancho se puede dar tanto para calzadas de 2 sentidos como para calzadas de un solo sentido. Y vemos entonces que hay como una mejoría entre el espacio que tiene el vehículo para transitar y el borde de la calzada, como también el contacto interno que tiene con el vehículo, con el carril contrario. Entonces, él maneja unos espacios muy adecuados para los giros, para hacer toda esa trayectoria curva que se hace en cualquiera de las curvas, ya sea circular, simple, compuesta o espiralizada. Bueno, entonces el sobreancho lo tenemos aquí. Esta tabla nos permite a nosotros calcular cuál es el sobreancho, nos permite calcular las curvas que van a necesitar sobreancho desde un aspecto
que es el ancho de la calzada. Hay un aspecto que yo siempre me condiciona para si la curva necesita o no sobreancho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carretera secundaria en un terreno montañoso y yo lo tengo en una velocidad de 60 kilómetros por hora, que es esta que está aquí, vemos cuál es el ancho de calzada en recta. Entonces tenemos que el ancho de calzada en recta es de 7 metros. Recuerden que la velocidad que se mete aquí es velocidad del tramo, porque el vehículo va a estar desarrollándose en un tramo homogéneo, es decir, con unas características similares. Entonces, para carreteras que tienen valores de calzada de 7 o menos, el sobreancho siempre va a ser necesario hacerlo porque tienen unos anchos de calzada insuficientes para que el vehículo transite de la mejor manera sin incomodarse al momento de estar varios vehículos circulando por el mismo sitio. Eso es una característica. ¿Qué tengo yo? Que si mi calzada es superior a 7 metros, como todas estas que están aquí, estas que están aquí, 7, aquí, todas estas tienen 7.30, ya esas calzadas, de acuerdo a esta característica, no ameritarían sobreancho. Pero hay carreteras que aún teniendo estos anchos, ameritan sobreancho. ¿Por qué? Porque si ustedes miran aquí lo que les anoto en esta parte inferior, hay dos características más que deben evaluarse. ¿Cuáles son? Que si tenemos radios menores a 120, esos radios son pequeños y por lo tanto ameritan sobreancho. O si el ángulo de deflexión es mayor a 120, también se amerita el sobreancho. Entonces yo debo tener características que no vayan en contravía con las tres condiciones que me están diciendo ahí. Entonces ahora cuando veamos el ejemplo, ahí vamos a poder ver que esa curva a la cual le vamos a desarrollar el sobreancho sí amerita el diseño del mismo. El sobreancho puede darse para vehículos rígidos o para vehículos articulados. Los vehículos rígidos son aquellos que su nombre lo indica, no se puede girar una parte por un lado del vehículo y la otra parte va a tomar otro sentido, no. Todo el vehículo funciona de la misma forma. Por eso se grafica como este rectángulo que está aquí. Un vehículo liviano es un vehículo rígido y todos los que aparecen en esta tabla. Esta tabla es del manual en donde tenemos los tipos de vehículos categorizados y tenemos las características de los mismos. Estas características me van a permitir a mí calcular el sobreancho para los vehículos rígidos. El sobreancho para vehículos rígidos es más sencillo que el sobreancho para vehículos articulados. Entonces miremos cómo se hace uno y cómo se hace el otro. Para vehículos rígidos tenemos esta fórmula que está aquí. Tenemos esta fórmula que está acá. El sobreancho sería igual a 2, donde ese 2 que yo estoy escribiendo es igual a un valor de n, que sería el número de carriles. Ese 2 que está ahí es el número de carriles. Como estamos utilizando nosotros ahorita carreteras, el tipo que más estamos utilizando en nuestros diseños es el de carretera con 2 carriles, uno para cada sentido, ya esta fórmula lo tiene reemplazado aquí, ¿ya? Pero si ustedes van a diseñar para una carretera que tienen más carriles, entonces yo aquí tendría que hacer que este 2 lo reemplazo por n, aquí quedaría un n, y yo lo reemplazo por el valor de carriles que tenga esa carretera. Si tiene 4, entonces yo en vez de colocar 2, coloco 4, y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí, como les digo, esta fórmula sería para carreteras de 2 carriles, un sentido para cada tránsito del vehículo, y necesitaríamos para hallarlo el radio de la curva, la longitud L del vehículo y la velocidad de la curva circular, es decir, la velocidad específica. Esta fórmula que está acá es una fórmula que únicamente aplica para vías terciarias y para camiones de 2 ejes cuyo L es de 8 metros. No aplica para más ningún tipo de vehículo ni para más ningún tipo de vía. Si queremos otro vehículo, otro tipo de vía,
tenemos que aplicar la fórmula general, que es esta. Bueno, este término que está aquí lo vamos a ver que se va a repetir en los vehículos articulados. Entonces veamos qué son los vehículos articulados. Los vehículos articulados, a diferencia de los rígidos, está compuesto por dos partes. Una parte delantera y una parte trasera, unidos por una articulación. ¿Ya? Por eso se llaman articulados. Como esa articulación se mueve, esa parte delantera va a llevar una trayectoria diferente a la parte trasera, lo que hace que su tránsito en una curva describa una trayectoria bastante irregular y que por ende va a ocupar mayor espacio y por lo tanto amerita que se evalúe si necesita o no necesita un sobreancho. Bueno, entonces aquí tenemos un tipo que es el tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes, que se conoce como 3S2, y aquí tenemos una serie de características. Esta U minúscula que está aquí es el ancho del vehículo en recta, es decir, que si yo lo alineara en una recta con las dos líneas del carril, pues él se vería totalmente, ese camión se vería totalmente paralelo a esa línea, y esto sería el ancho que ocupa el camión dentro del carril, ¿ya? El A, que lo vamos a utilizar en la fórmula que les voy a mostrar ahora, sería la distancia que hay desde la parte delantera del camión, es decir, desde aquí hasta el eje de la primera llanta. Los L van a ser las distancias que van de eje a eje dependiendo de la posición. Miren que este va del eje de la primera llanta hasta donde está la articulación y se conoce como L1, y el L3 se va a conocer como desde la articulación hasta el eje de la última llanta. Aquí nos hablan de un L2, pero nos dicen que este L2 es igual a 0. Entonces realmente lo que tenemos que estar analizando es el L1 y el L3 porque están partiendo hasta la articulación y de la articulación hasta la parte final. Y miren que aquí está el ancho del vehículo, también lo tenemos, el ancho del vehículo en recto. Entonces, todos estos datos que nos dan las tablas, nosotros solamente tenemos que reemplazarlo en la tabla general. Yo les decía que para camiones, vehículos articulados, la fórmula no es tan sencilla como la formulita que vimos para vehículos rígidos. ¿Por qué? Porque en articulados yo necesito evaluarlo, aunque este es el mismo concepto, el sobreancho siempre va a ser la diferencia entre el ancho que tenga en la curva, que va a ser mayor, menos el ancho en tangente o en la recta. Acá debemos evaluarlo por separado y hacer la resta de tal manera que por diferencia saquemos el valor de sobreancho, restando el ancho en curva menos el ancho en tangente. Entonces, el ancho en tangente ya lo tenemos, porque ese nos lo da la tabla. ¿Qué nos hace falta hallar? El ancho en curva. Entonces, aquí es donde viene el término más largo. Mírenlo aquí. Voy a ponérselos así. El ancho de la calzada en curva amerita conocer, miren, un N, que ya les dije que es el número de carriles de la calzada. Un U, que si ya les dije que el U minúscula es el ancho del vehículo que necesita el vehículo o que el vehículo ocupa en recta, entonces el U mayúscula va a ser el ancho que ocupa el vehículo, pero ya no en recta, sino en la curva cuando va describiendo la trayectoria, que es muy diferente a la trayectoria que describe en recta. El C es un espacio de seguridad que se da tanto para el lado izquierdo como para el lado central, como seguridad entre los dos vehículos y también entre seguridad entre el vehículo y el borde de la calzada, es decir, que tiene seguridad a ambos lados. El N, nuevamente, este N ya es el ancho del carril. El F sub A, ahora se lo muestro en una tablita, en una gráfica más adelante ampliada, porque en las gráficas que están acá no se va a lograr ver, porque es una distancia muy pequeña. Entonces yo ahora se las muestro más adelante. El Z es el mismo valor que les mostré en los vehículos rígidos, pero aquí está como nombre Z. Ahora se van a dar cuenta que fue el valor que les dije que tuvieran pendiente. Ahora se los muestro. Y ese se llama factor de seguridad. Es decir, que tanto los vehículos rígidos como los vehículos articulados van a tener factor de seguridad. Ambos van a tener factor de seguridad.
Bueno, entonces, el N nos lo da el número de carriles. Este lo voy a hallar con una fórmula diferente. El F sub A también lo voy a hallar con una fórmula diferente. Y el Z también tiene su fórmula. ¿Cuál quedaría faltando aquí? El valor de C. ¿De dónde saco el valor de C? De esta tabla que está acá abajo. Todas estas tablas están en el manual. Ustedes deben sacarlas y tenerlas a la mano, por favor. No las dejen en los